Me llamo Lourdes, tengo 25 años y soy originaria de Jalisco, México. Hasta hace poco mi vida parecía estar en una etapa bastante estable y tranquila. Llevaba una relación de 2 años con un chico increíble llamado Marcos. Compartíamos risas, aventuras y momentos que parecían sacados de una película romántica. Pero como suele suceder en las relaciones a largo plazo, la rutina empezó a infiltrarse en nuestra relación. Con el tiempo comencé a anhelar algo más emocionante, algo que sacudiera mi mundo y me hiciera sentir viva nuevamente. Y para ser completamente honesta, albergaba una pequeña fantasía secreta que guardaba en lo más profundo de mi mente. Me fascinaba la idea de ser vista y admirada, y curiosamente, esa fantasía se centraba en mi ginecólogo, el Dr. Martínez. Sí, sé que suena un poco raro, pero ¿quién puede controlar sus pensamientos más oscuros? En mi imaginación, había algo sensual y atrevido en ser examinada tan íntimamente por un hombre, incluso si era solo parte de su trabajo. No podía evitarlo. Mi relación con Marcos no era mala, de hecho él era un chico cariñoso, trabajador y siempre estaba ahí para mí. Sin embargo, nuestra vida amorosa se había estancado en la monotonía, y mis pensamientos seguían regresando a esa fantasía prohibida. Era un secreto que me hacía sonrojar cada vez que iba a mi cita con el ginecólogo. Así que con esta introducción a mi vida, comencemos a desentrañar la historia de cómo esa fantasía se convirtió en una realidad complicada. Te contaré sobre mi primera visita al Dr. Martínez y cómo todo empezó a cambiar en ese consultorio médico aparentemente común. Como mencioné antes, mi relación con Marcos seguía su curso, pero yo anhelaba ese toque de emoción en mi vida. Además, estaba lidiando con algunos problemas de salud ginecológica que requerían atención médica. Así que finalmente decidí hacer una cita con el ginecólogo, el Dr. Martínez. La mañana de mi primera cita estaba llena de nervios. Mi mente estaba llena de pensamientos oscuros y emociones contradictorias. No podía evitar sentir una anticipación peculiar, algo que iba más allá de la preocupación por mi salud. Me aseguré de vestirme con mi mejor lencería, no sé por qué, pero sentía que tenía que lucir lo mejor posible. Cuando llegué al consultorio del Dr. Martínez, me sorprendió gratamente que fuera un lugar limpio y acogedor. La recepcionista fue amable y después de un breve papeleo, me condujo a la sala de espera. Mientras esperaba, mi corazón se aceleraba. Estaba a punto de compartir mis partes más íntimas con un extraño. Finalmente el momento llegó. La enfermera me llamó y me llevó a la consulta del Dr. Martínez. El consultorio estaba bien iluminado y tenía un ambiente cálido que me tranquilizó. Me senté en la camilla, nerviosa pero ansiosa, por conocer al médico que desencadenaría una serie de eventos que cambiarían mi vida. Y entonces él entró. El Dr. Martínez era un hombre maduro con una presencia segura y una sonrisa amable que iluminaba la habitación. Me hizo sentir cómoda de inmediato, como si estuviera hablando con un viejo amigo. Durante la consulta, el Dr. Martínez se mostró profesional y atento. Explicó cada paso del examen de manera clara y concisa, lo que me hizo sentir menos nerviosa. Pero a medida que avanzaba la consulta, algo comenzó a cambiar en mí. Me di cuenta de que mi fantasía secreta estaba cobrando vida. Sus manos, aunque médicas y cuidadosas, me hicieron sentir cosas que nunca antes había experimentado durante una visita médica. Su cercanía, su voz calmante y su mirada intensa desencadenaron una chispa de deseo en mí que no podía ignorar. Mi mente divagaba entre pensamientos inapropiados y el deber de mantener la compostura en esa situación. Lo que más me sorprendió fue que en cierto momento juraría que noté una mirada traviesa en sus ojos, como si también estuviera jugando a mi juego secreto. Pero, ¿era posible que él también sintiera algo más que solo profesionalismo? El examen finalmente terminó, y salí del consultorio del Dr. Martínez con la cabeza llena de pensamientos confusos. Mi fantasía ya no era solo un secreto oscuro en mi mente, se estaba convirtiendo en una realidad incómoda y emocionante. Cuando llegué a casa después de mi cita con el Dr. Martínez, mi mente estaba llena de pensamientos turbios y excitantes. No podía dejar de pensar en cómo sus manos expertas habían explorado mi cuerpo, en cómo su mirada me había atrapado en un juego de deseo mutuo. No podía evitar sentirme emocionada y culpable al mismo tiempo. La verdad es que esa consulta con el ginecólogo significaba mucho más que una simple visita médica. Fue como si una puerta se hubiera abierto a un mundo desconocido de sensaciones y deseos ocultos. Nunca antes había sentido algo así, y eso me asustaba.
Mi mente no dejaba de dar vueltas y mi fantasía secreta se hacía más real con cada pensamiento. Me preguntaba si el doctor Martínez también había sentido esa tensión en el consultorio, si también se encontraba enredado en este juego prohibido. O tal vez era solo mi imaginación jugándome una mala pasada. Las noches se convirtieron en noches llenas de pensamientos inapropiados y deseo reprimido. No podía evitar imaginar cómo sería la próxima visita al ginecólogo. ¿Volvería a sentir ese deseo en el aire? ¿Tendría la valentía de tomar alguna medida para explorar estos sentimientos? Mi relación con Marco se volvió aún más complicada. Aunque él seguía siendo el chico increíble que siempre había sido, mis pensamientos constantes sobre el doctor Martínez me hacían cuestionar todo. ¿Estaba satisfecha con la comodidad de nuestra relación, o quería más emoción, más pasión? Por otro lado, me preocupaba el hecho de que involucrarme con el doctor Martínez podría poner en riesgo mi relación. Como recordarán, compartí como mis pensamientos después de mi primera visita al ginecólogo, el doctor Martínez, estaban llenos de deseos prohibidos y emociones intensas. Ahora les contaré cómo mi obsesión por él se volvió aún más intensa, mientras se acercaba el día de mi segunda visita. Después de esa primera experiencia con el doctor Martínez, no podía dejar de pensar en él. Sus manos, su mirada, su voz, todo en él me había dejado ansiosa por más. Mi fantasía secreta se había convertido en una obsesión que me acompañaba a todas partes. El día de mi segunda cita se acercaba, y la anticipación me tenía en un estado constante de excitación. Cada vez que pensaba en la próxima visita al ginecólogo, mi corazón latía más rápido y mi mente se llenaba de pensamientos traviesos. No podía evitarlo aunque sabía que lo que estaba sintiendo era peligroso y fuera de lugar. En mi cabeza, había creado escenarios donde la consulta con el doctor Martínez iba mucho más allá de lo médicamente necesario. Imaginaba encuentros llenos de lujuria, miradas llenas de deseo y momentos íntimos que iban en contra de toda ética profesional. Pero, ¿qué podía hacer? Estaba atrapada en mi fantasía y no sabía cómo escapar. A medida que se acercaba el día de mi segunda visita, mis noches se volvían inquietas. Mis sueños estaban llenos de imágenes provocativas que involucraban al doctor Martínez. Me despertaba sudando y con el corazón acelerado, sintiendo la urgencia de hacer algo al respecto. Por supuesto, mi relación con Marcos estaba sufriendo las consecuencias de mi obsesión. Estaba más distante, menos interesada en nuestras actividades juntos, y él comenzaba a notarlo. Las discusiones se volvían más frecuentes y mi culpa crecía cada día que pasaba. Sabía que lo que estaba haciendo era injusto para él, pero no podía dejar de pensar en el ginecólogo que había entrado en mi vida de manera tan explosiva. A medida que la fecha de mi segunda visita se acercaba, no podía evitar sentir que mi destino estaba sellado. Sabía que algo iba a suceder en esa consulta, algo que cambiaría mi vida de una forma que no podía imaginar. Estaba atrapada en una espiral de deseos prohibidos y no sabía cómo salir. Finalmente llegó el día de mi segunda cita con el doctor Martínez, y me encontraba ansiosa y nerviosa. No podía pensar en otra cosa mientras me dirigía hacia su consultorio. Mi mente estaba llena de pensamientos prohibidos y emociones encontradas. A medida que me acercaba al consultorio, sentí un nudo en el estómago. Sabía que debía controlar mis deseos y mantener las cosas profesionales, pero mi fantasía estaba en pleno apogeo. Decidí dar un paso adicional para hacer mi visita aún más provocativa. Ese día había decidido ir sin ropa interior, una elección que tenía una doble intención. Quería saber si el doctor Martínez lo notaría y cómo reaccionaría. Al entrar en el consultorio, sentí una mezcla de emoción y nerviosismo. El doctor Martínez me recibió con una sonrisa profesional y me dirigieron a la sala de examen. Cada paso que daba sentía la tela de mi falda rozando mi piel.